Bueno, comenzamos de esta manera lo que va a ser el primer video de la materia de sociología de primer año, con la intención de poder completar el módulo integrador de la materia para que puedan avanzar a segundo año. Bien, vamos a responder a las primeras actividades, bien, haciendo a su vez una introducción a la materia. En primer lugar, vamos a definir lo que es sociedad, bien, porque evidentemente está fuertemente relacionado con lo que es la sociología, bien. ¿Cómo podemos definir a sociedad? Bueno, hay muchísimas formas de hacerlo. Vamos a quedarnos con dos definiciones que me parecen sencillas, que las vamos a ir explicando igualmente, y que son breves y nos van a dejar una idea muy clara de con qué estamos trabajando. ¿Bien? La sociedad es el conjunto de personas que se relacionan entre sí. ¿Bien? De acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias, ahora lo vamos a explicar todo, y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio y un tiempo determinados. ¿Bien? Esa es la definición de sociedad. No podemos continuar ni avanzar si no tenemos bien en claro qué es una sociedad. ¿Bien? Entonces, sobre esta consigna, sobre esta conceptualización que hemos hecho, vamos a ir nuevamente para explicar y para que quede todo más claro. Sociedad, dijimos, es un conjunto de personas. Bien, no puede existir una sociedad si primeramente no está compuesta por personas. Bien, no puede estar compuesta por otros elementos o por animales. Tienen que ser personas, seres humanos. Un conjunto de ellos. Bien, una gran cantidad de ellos, o no tanta, que se relacionan entre sí. Bien, no podemos estar hablando de sujetos o personas que no estén relacionadas. Bien, estas personas se relacionan entre sí de diferentes maneras, sea porque van juntos al trabajo, sea porque van juntos al colegio, sean porque son parte del mismo barrio o porque comparten la misma afición o el mismo hobby, o porque se cruzan en la calle. Bueno, hay infinidad de formas en las que nosotros nos relacionamos con otras personas. Bueno, la sociedad tiene que ver con eso, con este conjunto de personas que se relacionan entre sí. Esa relación existente, ¿bien?, tiene una cierta cantidad, tiene una determinada cantidad de reglas, de normas, que permiten que nos organicemos en sociedad. ¿Bien? Las mismas pueden ser de carácter jurídico, es decir, de carácter legal, están expresadas en la ley, y otras que son consuetudinarias. Consuetudinarias significa que tienen que ver con la costumbre, con la creencia, no es que están prohibidas o están escritas en algún lugar o hay que respetarlas sí o sí, pero hay una tradición, hay una costumbre, ¿bien?, que nos dice que es la forma correcta en la que hay que, llevarse en la vida. ¿Bien? Ahora vamos a algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, sobre lo que respecta a organización jurídica, ¿bien? Organización legal, a lo que tiene que ver con las leyes, ¿bien? Nosotros tenemos un código penal que dice que no se puede matar, o no se puede torturar, o no se puede robar, ¿bien? Ahí estamos hablando de reglas de organización jurídicas que sirven para que una sociedad, para que un conjunto de personas que interactúan entre sí, puedan organizarse mejor. Son las reglas con las que nosotros nos organizamos, con las que podemos llevar adelante la vida de una manera medianamente más ordenada y justa, o por lo menos esa es la intención. Y después están lo que llamamos reglas consuetudinarias, ¿bien?, que tienen que ver con la creencia, con la costumbre, con la tradición, ¿bien?
Vamos a dar un ejemplo. En ciertas culturas o en ciertas familias, reunirse todos los domingos a comer es una norma consuetudinaria, ¿bien? Es una costumbre, es una creencia. Si uno no va, y como que no va a ir preso, obviamente, pero no va a ser bien visto, va a ser rechazado, digamos, por sus parientes, por sus pares, por sus iguales, por el grupo del que es parte, porque está rompiendo con una tradición. De esta manera, bueno, hay un montón de ejemplos, ¿no? Hay familias que tienen la tradición de que si el abuelo estudió medicina, el padre estudió medicina y el hijo también estudia medicina, y eso no está escrito en ningún lado, pero es parte de una norma, parte de una costumbre, de una creencia que debería de respetarse. Bien, esto también hace a la organización en sociedad. Por supuesto que hay gente que se rebela no solamente contra las leyes escritas, sino contra estas leyes consuetudinarias, estas reglas consuetudinarias, que cuestiona lo establecido y que se anima a pensar el mundo de otra manera, por supuesto. No está mal tampoco. Pero en términos generales, cuando hablamos de sociedad, hablamos de eso. Conjunto de personas que se relacionan entre sí, que tienen en común determinadas reglas de organización legal y de organización en cuanto a costumbres y creencias. ¿Bien? Y estas personas comparten una misma cultura o una misma civilización. ¿Bien? Esto en un espacio, ¿bien? En un lugar y en un tiempo determinados. Ahí tenemos la definición de lo que es sociedad. Repetimos, conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias, y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinados. ¿Bien? Definido lo que es sociedad, vamos a ver entonces lo que es la sociología. ¿Bien? Que logía viene de estudio y socio de sociedad. Estamos evidentemente ante la ciencia que estudia la sociedad, ¿bien? Pero profundicemos un poquito más. Vamos a decir que la sociología es la ciencia social, muy importante, esto siempre se los remarco, la sociología es una ciencia, no es que cualquiera puede opinar o decir lo que se le ocurra. A ver, hay un método científico, hay una forma de trabajo, son científicos aquellos que estudian nuestra sociedad. Distinto a lo que es un científico físico, químico, matemático, porque no estamos hablando de una ciencia exacta, estamos hablando de una ciencia social. Pero no por eso deja de tener patrones, factores comunes que pueden ser analizados igual que cualquier otra ciencia, ¿no? Como cualquier otra ciencia social, como lo es la historia, como es la economía. Entonces, cuando hablamos de sociología, hablamos primeramente de que es una ciencia. ¿Bien? Tengámoslo bien en cuenta, tengámoslo presente. Es una ciencia social, por supuesto, no es una ciencia exacta, es una ciencia social. ¿De qué se encarga esta ciencia? Del análisis científico, por supuesto, de la sociedad humana. Acabamos de explicar lo que es la sociedad, entonces la sociología es el estudio, ¿no? De ese conjunto de personas que se relacionan bajo ciertas normas, bla, 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 que acabamos de decir. Bien, es la ciencia que se ocupa de eso. La sociología va a estudiar todos los fenómenos que son colectivos porque siempre estamos hablando de que la sociedad es un conjunto de individuos que se relacionan. ¿Bien? No se va a analizar a un individuo por separado. Entonces siempre lo que va a analizar es colectivo, es grupal. Estudia fenómenos colectivos producidos por la actividad social, bien, por supuesto, esta interacción social de los seres humanos. Vuelve a remarcar, lo dijimos con anterioridad,
no es el encargado de ver cómo trabajan, cómo se desarrollan, cómo es la actividad de grupos animales, ¿no? Se ocupa de seres humanos, ¿no? Las actividades sociales de los seres humanos, dentro de un contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. Fundamental ese contexto sociocultural, histórico-cultural, es el que da forma a una sociedad. Y por eso tenemos sociedades y culturas que piensan totalmente distintas entre sí. Bien, entonces, volvamos a repetir. La sociología es la ciencia social que se encarga de analizar científicamente a la sociedad humana, que ya la definimos con anterioridad. La sociología estudia todos esos fenómenos que son colectivos, que son grupales y que son producidos precisamente por los seres humanos por mantener actividades sociales, por interactuar, por estar en contacto entre sí de manera social. ¿Bien? Todo ello dependiendo del contexto histórico, del contexto cultural, ¿bien? En el que nos encontremos inmersos, ¿bien? Porque esto no es un detalle menor, ¿no? Las sociedades son reflejo de su historia, son reflejo de su cultura, ¿bien? Son elementos que no podemos disociarlos, que no podemos separarlos para entender una sociedad. Para entender una sociedad, para entender cómo actúan y se relacionan entre sí sus miembros, sus individuos, tenemos que entender su historia, tenemos que entender el contexto cultural, tenemos que entender un montón de cuestiones que hacen a esa sociedad. Entonces, lo reiteramos, la sociología es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad humana. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos dentro de un determinado contexto histórico y cultural en el que nos encontremos. ¿Bien? Esa es la definición de sociología. Ahora, pensemos, ¿no? Como en toda ciencia, ¿cuál es el objeto de estudio de la sociología? Bien, rápidamente alguno dirá la sociedad. Bien, bueno, vamos a tratar de ser un poquito más específicos. Vamos a ir a una definición acuñada allá por 1895. Estamos hablando de más de un siglo, no estamos ante una ciencia que nació ayer. Bien, se ha ido desarrollando y se ha ido popularizando en las últimas décadas, pero y se puede hasta contar como una ciencia joven, pero realmente tiene un larguísimo recorrido y un serio recorrido de estudio y de análisis. Bien, allá por 1895, Emil Durkheim, es uno de los padres de la sociología como ciencia, que quería definir la sociología como una ciencia, dice, bien, ¿qué estudia la sociología? A ver, ¿cómo defino lo que estudia? Porque es demasiado amplio decir sociedad, porque la historia también estudia las civilizaciones, también estudia a las sociedades, ¿bien? Del pasado, pero las estudia. Y estudia, al igual que la sociología, cómo se han ido conformando esas sociedades, por qué se han agrupado. Entonces, no, tengo que definirlo de otra manera, dijo Durkheim. No me encargo de estudiar el ser humano, ¿bien? De eso se encarga la antropología. El antropólogo estudia la cultura del ser humano, cómo se produce la cultura, ¿bien? Cómo se desarrolla y se transforma la cultura. Entonces, había algo que a Durkheim no lo convencía, ¿bien? No estaba encontrando el objeto de estudio, es decir, aquello que define a una ciencia como tal, ¿no? Porque una ciencia puede tener un objeto de estudio y ese objeto de estudio tiene que ser distinto al de cualquier otra ciencia, porque si no,
no es una ciencia independiente, sino que es parte de una ciencia ya existente. Pensando, reflexionando, ¿no? Sobre la sociología, llega a la conclusión de que el objeto de estudio es el hecho social. ¿Bien? Esto es muy importante. Que hace referencia a todo comportamiento, toda forma de pensar, de ver, de actuar y de sentir que es exterior a la conciencia, porque si fuera interior a la conciencia estaríamos hablando de psicología. Lo que Durkheim nos dice es que todas estas formas de pensar, actuar, de comportarse, que tienen que ver con el exterior, que tienen que ver con la presencia de un grupo social, de un conjunto de personas, y que se comparte o no en ese conjunto, es lo que hace el hecho social. Todo lo que pasa en sociedad, todas estas interacciones que van sucediendo en el ámbito de lo grupal y que están fuera de la conciencia, ¿bien? Que están fuera de nuestra mente, que tienen que ver con las relaciones que suceden en sociedad. ¿Bien? A eso podemos llamarle hecho social. ¿Bien? Si queremos hablar de las características, bueno, Durkheim tuvo que darle características al hecho social, ¿no? para definir el objeto de estudio de esta ciencia, y nos dice, ¿no? Que una primera característica es que es exterior, ¿no? Esto significa, como decíamos recién, que el hecho social viene de fuera del individuo, porque tiene que ver con nuestra acción con otras personas. ¿Bien? Sucede en una realidad externa a la que propone nuestra mente. ¿Cómo actúa ese hecho? Bueno, actúa por tradición, por repetición, por costumbre, ¿no? Se da en sociedad, se da en grupo, no se da individualmente, ¿no? Son hechos que se generan por tradición, repetición, costumbre y siempre en grupo, siempre en sociedad. Por eso hablamos de hecho social cuando hablamos de esto. Después Durkheim dice, otra característica es que es coercitivo. El hecho social ejerce cierta coerción, cierta presión, cierta fuerza, cierta imposición, ¿no? Tiene peso sobre el individuo, indiscutido esto, ¿no? Nadie hace lo que quiere todo el tiempo, sino que se rige y sigue ciertas reglas para poder vivir en sociedad. Es lo que hablamos anteriormente. Algunas reglas están escritas, otras tienen que ver con las costumbres, ¿bien? Pero hay una imposición. La sociedad, de alguna manera, de la que somos parte, nos dice cómo manejarnos, qué está bien, qué está mal, qué se puede hacer, qué no, qué podemos hacer dentro de ese grupo. Entonces, Durkheim dice, el hecho social es también impuesto, es impuesto por la propia sociedad, la sociedad que creó el hombre, pero que a su vez le impone comportarse de cierta manera. Y finalmente nos dice, y bueno, a ver, otra característica del hecho social es que es colectivo. Colectivo significa grupal, en grupo. El hecho social es parte de la cultura de la sociedad. ¿Bien? Y se diferencia de toda forma individual. Durkheim quiere dejar bien en claro que él no está estudiando al individuo, que está estudiando a los individuos interactuando entre sí. Él lo que estudia son los grupos, cómo se comportan los grupos, cómo nos comportamos en sociedad. Todo eso, como lo hemos explicado, él lo define de una manera muy sencilla, que es el hecho social. Es el hecho social el objeto de estudio de la sociología. ¿Bien? Y como tal estudia muchísimos de estos fenómenos que suceden en sociedad. Todo lo que sucede en sociedad es materia de estudio de la sociología. ¿Bien? Entonces, puede estudiar muchísimos fenómenos
como pueden ser la pobreza, como puede ser la discriminación, como puede ser la educación, como pueden ser algunas costumbres o tradiciones propias de una sociedad, pero las estudia desde esta visión, sabiendo que lo que le importa al científico, al sociólogo, es el hecho social. ¿Bien? El hecho social, como hemos ya mencionado, le hemos dado características y lo hemos explicado en el primer tramo del video, ¿no? Para no ser tan reiterativos. Hay una ciencia seria, una ciencia con un método que se encarga de estudiar los hechos sociales, que es aquello que sucede en lo que llamamos sociedad, que también hemos sabido definir como este conjunto de personas que se relacionan entre sí, que tienen cierto acuerdo, cierta organización, que comparten una cultura, una civilización, un tiempo, bueno, un espacio. Así que tenemos infinidad de fenómenos para estudiar y por eso es tan importante el estudio de la sociología, porque es el estudio de nosotros mismos en interacción con el mundo. Y es una de las tantas formas, una de las tantas ciencias que explica cómo funciona el mundo y cómo funcionamos en grupo, ¿bien? Cómo funcionamos en sociedad. Bien, de esta manera respondemos así a lo que son a lo que es la primera actividad del módulo.